si tuviéramos la conciencia de que somos los documentalistas de nuestra vida, o en mi caso de la vida de tantas familias, todo tiene como una dimensión distinta. Desde mi punto de vista, de eso se trata la fotografía, de atrapar la felicidad, de atrapar un instante, de atrapar la memoria de un hogar. Tú no sabes si esa sonrisa que haces hoy frente a una cámara será la manera en que tu tataranieto te conocerá. En el fondo, lo que queremos es perpetuar el tiempo. La verdad es que hoy es el día más joven que te queda. Mañana serás mayor que hoy. Así que es hoy cuando hay que atrapar el tiempo. El yo del futuro te agradecerá que hayas hecho esa fotografía hoy. La fotografía es lo único que nos queda de ese ser que amamos. Y así como de repente Bad Bunny dice, debí tirar más fotos. O sea, a veces uno cree que las tiene todas y no siente que hacen falta. Y con los celulares cada vez sentimos que no hacen falta. Reencontrarte con una foto en una gaveta, en un álbum, en un cuaderno, es magia. Es volver a ver a tu abuela. Es volver a sentir ese amor que ya no está. Había una vez una foto, sigue siendo quien cuenta la historia. Conversaciones con sentido, donde cada palabra inspira. Hoy hablaremos de algo que todos vivimos, pero a veces no valoramos lo suficiente. Los momentos, esos instantes que pasan en segundos, pero que pueden quedarse en el corazón para siempre. Especialmente cuando hay alguien que tiene un talento único de capturarlos en una cámara. Por eso hoy tengo el placer de conversar con una amiga, con una persona muy especial, una profesional que admiro desde siempre. Ella es Patricia Graterón, creadora de Había una vez una foto, una marca que ha hecho de la fotografía una forma de contar historias reales, auténticas y llenas de muchísima emoción. Con Patricia hablaremos sobre la magia de preservar la memoria, la belleza de lo cotidiano y el poder que tiene una imagen para detener el tiempo. Porque al final una fotografía no solo muestra lo que vemos, sino lo que sentimos. Yo soy Franklin Suárez y esto es Una Conversación con Sentido. Bienvenida, Patricia Graterón. ¡Qué cosa tan bella, por favor! ¡Qué emoción tenerte! ¡Qué emoción conversar contigo de algo que considero que es vital! Que es capturar momentos para la eternidad. Porque una fotografía o un video hace eso, capturar un momento de alegría, de emoción, de euforia, para poder ser recordado luego. Sí, suena muy simple y la verdad es que hoy por hoy todos tenemos acceso a fotografiar cualquier cosa. Pero si tuviéramos la conciencia de que somos los documentalistas de nuestra vida, o en mi caso de la vida de tantas familias, o sea, todo tiene como una dimensión distinta, ¿no? Como magnífico, como increíble, como que traspasa el tiempo. La verdad es que desde mi punto de vista de eso se trata la fotografía, de atrapar la felicidad, de atrapar un instante, de atrapar la memoria de un hogar. Yo siempre lo digo bromeando, pero en el fondo lo digo muy en serio, ¿no? Tú no sabes si esa sonrisa que haces hoy frente a una cámara será la manera en que tu tataranieto te conocerá. Y dirá, wow, qué linda, o qué simpática, o qué bonito sonreía, o tengo definitivamente sus ojos, sus cejas, su nariz, su no sé, su no sé qué. Corrígeme si me equivoco, pero la fotografía ha pasado por muchas etapas. Y eso que tú dices es muy cierto. Yo puedo recordar cómo era mi bisabuelo gracias a unas fotografías, pero esa sepia, que el color que tienen es un color amarillo de lo vieja que son las fotografías. Pero sí puedo ver a mi abuelo Fidel ahí en esa fotografía. Y con decir que la fotografía ha pasado por muchas etapas, es que ahora, con esto, se pueden capturar esos momentos, pero debe haber alguna diferencia entre que lo haga una persona con su celular a que llamen a Había una vez una foto o Había una vez un video para capturar esos momentos. ¿Qué encuentras tú de diferencia entre esas dos personas que pueden capturar esos momentos? Hay muchas cosas que la diferencian, pero voy a aprovechar de mencionar lo que acabas de decir, ¿no? Cuando atrapas una fotografía, atrapas una imagen o atrapas la luz, como lo queramos ver desde lo más poético o lo más tangible, pero realmente atrapas una emoción. No sé si lo recuerdas, tal vez ya somos un poco más analógicos que esta generación, pero
¿Te acuerdas cuando ibas al cine y guardabas el ticket del cine? O no sé, tu primer viaje solo y guardaste el boleto. Los tickets con lo que pagabas el autobús, incluso. O sea, cosas tan básicas y Había sencillas como algo eso. de ese día que te viste con alguien y querías guardar, porque en el fondo lo que queremos es perpetuar el tiempo, perpetuar una emoción o un amor o una alegría. Obviamente también existe la fotografía que se dedica a documentar tragedias del mundo y obviamente no lo hacemos porque alguna vez también me dediqué a eso, pero hace mucho tiempo, porque quieras hacer drama o dolor, sino porque quieres causar una emoción en alguien para que tome una acción, ¿no? Pero en el caso de lo que nos dedicamos nosotros, porque tú eres parte de este equipo de Había una vez una foto o Había una vez un video, nosotros queremos capturar la mayor cantidad de momentos felices de una familia. Y bueno, la principal razón por la que nos llevan a nosotros y no lo hacen ellos es porque ellos están siendo felices, ellos están disfrutando su momento y necesitan ese ojo imparcial, esa mirada desde afuera, donde logras ver. A lo mejor tú ves un poquito de despeine o a lo mejor tú ves no estaba posando exactamente perfecto, pero tú y yo logramos ver una familia feliz que ríe, un abuelo que abraza, una amiga que genuinamente se le iluminan sus ojos al encontrarse con esa niña o con esa mamá. Y de eso se trata lo que nosotros todos los días intentamos hacer cada vez mejor, como una mini película de familia feliz. Porque aunque las mamás, y me incluyo, cuando estamos en las primeras etapas de la vida de maternidad, creemos que todo es un caos y a veces no tenemos ni tiempo para agendar una sesión, no le vemos la importancia porque estás viviendo tu propio día a día lleno de apuro y de cosas importantes, urgentes. La verdad es que estás viviendo la mejor etapa de tu vida y no lo sabes hasta que pasa el tiempo y ves esas fotos y ves ese video y te acuerdas que no importaba si tenías un kilito de más o 2 o 3 o a veces, como me dicen muchas abuelitas cuando nos visitan, me quitan las arrugas. La verdad es que hoy es el día más joven que te queda, mañana serás mayor que hoy, así que es hoy cuando hay que atrapar el tiempo. El yo del futuro te agradecerá que hayas hecho esa fotografía hoy. Totalmente. Y tienen un nombre que llama poderosamente la atención. Porque uno de la Había una vez lo escuchaba con los cuentos de hadas. Había una vez una princesa, había una vez un príncipe, había una vez cualquier cosa. Y así empieza una historia. Una historia que puede, en tu caso, creo que puede comenzar desde que se está gestando la vida de un ser humano en la panza de una mamá hasta celebrar 80, 90 años de una persona, donde tú dices, es toda una vida lo que tú estás viendo. Entonces ves toda una familia durante todo ese proceso. ¿Cómo nace el nombre de Había una vez una foto? Tú sabes que mi carrera, o sea, lo que yo estudié en la universidad es periodismo y a lo que yo me dedicaba antes de dedicarme completamente a la fotografía era pues a contar historias, pero de la vida real. La mayoría de las historias de la vida real tienen drama, dolor y tragedia. Y yo estaba muy bien con eso, la verdad. Me iba bien. Y lo hacías muy bien. Me iba bien. De ahí viene la parte donde yo digo que la he admirado siempre porque recuerdo tu trayectoria como periodista y era excelente. Y era Gracias. muy gratificante sentarse en el carro a escucharte narrar las noticias o contar esas historias que tú dices que incluyen todos esos elementos, el drama, el sufrimiento, todo, pero narrado de una buena forma. Tú dices, wow, qué impresionante lo que estoy escuchando y cómo lo hacías, y lo hacías muy bien. Te felicito, de verdad que sí. Muchas gracias. Tú sabes que nuestro amor y admiración es mutuo. Muchas gracias. Y yo digo que, bueno, yo estaba contando pues las historias de la vida que eran dolorosas, complejas, fuertes, como son cualquier horario de noticiero, incluso en este momento y probablemente en el futuro también lo sea así. Cuando me hice mamá, todo cambió, porque esas noticias que te parecían normales y parte de tu rutina, yo pasaba todas las mañanas por la morgue de Barquisimeto como primer lugar para buscar información y nunca lo vi en esa etapa de mi vida como, ay, qué duro, qué difícil. No lo ves de esa manera hasta que nace el primer amor de tu vida. En mi caso fue así, por lo menos, supongo que para cada cual ese estallido de madurez y de replantearte la vida puede ser distinto, pero en mi caso fue cuando me hice mamá y yo quería solo contar historias lindas, porque en el fondo solo quieres que tu hijo, aunque es irreal pretender que solo camine
por la parte bonita y el sendero fácil de la vida, pero tú quisieras que fuera así, que hasta las tragedias se las pudieras contar lindo, que pudieras preservar esa inocencia el mayor tiempo posible. Y entonces así fue como realmente nació mis ganas de contar historias a mis hijas. Luego, pues se unió a esa fase documentalista de que no me quería perder nada. Era consciente de cómo iban creciendo. Tú y yo ya, bueno, poco cambiamos si pasa un año en nuestras vidas. Pero en la vida de un ser humano que acaba de nacer, un año lo es todo. O sea, pasa de este tamaño a este tamaño, pasa de no coordinar sus propios movimientos a sonreírte, besarte, mirarte. Entonces, hasta caminar y yo todo. yo quería poder recordar todo el mayor tiempo posible, y me compré, yo siempre pues estudié fotografía en la universidad y tal, pero como que lo hacía no con tanto rigor. Compré la mejor cámara que podía y empecé a documentar el crecimiento de Paulina. Luego llegó Claudina y ya era un poco más pro, digamos, pero fue así como nació. Entonces yo empecé a escribir historias para ellas con cada fotografía. Todavía lo hago, yo mando emails cada cierto tiempo a mis hijas, a un email que todavía ellas no manejan, y tomo foto de algo y escribo lo que en ese momento me pareció una anécdota simpática que querrán recordar en el tiempo. De hecho, esos emails los llamo mi versión de los hechos, porque la verdad es que la fotografía también tiene eso, ¿no? Tú y yo podemos estar en el mismo lugar y tú ves un ángulo distinto, una forma diferente de percibir la realidad, y tu cuento y tu historia y la manera en que lo viviste también puede ser totalmente distinta. Desde lo que a mí me genera alegría, a ti te puede generar dolor, tristeza, emociones distintas. Entonces yo siempre lo llamo mi versión de los hechos, como yo les quiero contar su vida. Ellas ya tendrán... ¿Cada cuánto tiempo haces eso? ¿Cada No, cuánto tiempo mandas un correo? no lo hago con la rigurosidad de la periodicidad, sino cuando pasa algo entre nosotros que me causa gracia. No sé, hay unas en vacaciones, tal vez. Hay unas cuando iban creciendo y hacen, no sé, berrinches extraños, y me parece muy cómico recordar cómo me respondieron. Y sé que además la memoria pues me jugará una mala pasada, porque así es el tiempo. Y tú sabes qué pasa también, esto es algo muy importante que cualquier mamá que me esté viendo quisiera que lo tome en cuenta. Vengo del futuro, tengo una hija de 15. Los digo con propiedad, nosotras también cambiamos. Entonces no solo se trata de la imagen que ellas ven o ellos ven de cuando estaban pequeños, iban creciendo, también nuestra manera de amar, de percibirlas, de entenderlas o entenderlos. Cuando recién nace tu bebé, Carlita Gómez, que está por dar a luz, yo siempre le digo, conocerás esa versión tierna tuya que nunca antes habías vivido, porque te vuelves eso, pura ternura, o por lo menos espero yo que la mayoría de las mamás puedan pasar por estas etapas. Bueno, no, conoces una etapa una forma de tu vida que no conocías y que más nadie había podido experimentar contigo. Lo va a conocer esa persona que está llegando al mundo. Y eres totalmente vulnerable, y eres a lo mejor romántica, a lo mejor cursi, quieres cantarle, quieres besarla, quieres olerla, en fin, eso también va a pasar. Ya yo estoy en una etapa donde, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué entonces no te bañas? quieres recordar cómo fuiste tú también. En mi caso, yo quería recordarlo con fotografías y y la manera de escribir. Las primeras, recuerdo una vez en Valencia hice unas fotos para una quinceañera. Y yo suelo decirle a las niñas así como, hola, princesa, ponte aquí, princesa, no sé qué. Y recuerdo que la mamá me dijo, ¿cuántos años tienen tus hijas? Y yo le dije así como, 1, 2, 3, no sé cuántos tendría. Ok, créeme, dejarán de ser tus princesas. O sea, ella obviamente estaba viviendo su periodo, su momento desde el no soporto a este adolescente y no quiero que se crea princesa. Es muy importante que sepa que no es una princesa, por lo cual tendrá que ser, no sé, productiva o colaborar Cualquier o lo que cosa. sea. Y yo, eso se me quedó como marcado, porque a lo largo de 10 años conoces muchas familias y ves muchas maneras de vivir y de amar. Y luego esas cosas se fueron quedando en mi mente y quería escribirlas. Y yo sí quisiera llamarlas princesas por mucho tiempo más, aunque también entiendo perfectamente el concepto de que seas más bien reina y no tanto princesa. Exacto. Y entonces, ¿cómo llega a convertirse? Había una vez una foto en una empresa que tiene sesiones de fotografía por temporadas, por season, durante todo el año aquí en Estados Unidos. ¿Cómo en Venezuela se vuelve en esto, se convierte en esto? En que las fotografías pasan a ser un cuento para narrar una historia. Cuando dice, quiero que la gente tenga también un cuento
de su vida, de su historia? La primera vez lo hice para mis hijas y luego, como creo que suele pasar cuando estás en ese between negocio o Pasión, forma de hobby. expresión, pasión, hobby, que no sabes qué, un amigo te lanza. Por eso los amigos que te lanzan siempre son vitales. También están los amigos que te hunden, pero esos mejor Ni los nombrarlos. ignoramos. Una amiga me llamó y me dijo... porque yo subía en Instagram. Instagram era como muy novedoso en ese momento. Entonces yo como que subía una foto y ponía un texto. Subía una foto y ponía un texto. Estabas como jugando a hacer fotos nuevas. Y esta amiga me dijo, tengo una amiga que va a bautizar a su hijo y quiere hacer fotos. Y yo le dije que tú podías. Y yo así tipo, estás loca, yo no Yo sé le hago hacer fotos a mis esto. hijas. O sea, yo no sé cuánto vale eso, no sé cómo se vende, no sé si debo venderlo porque tal vez no soy lo suficientemente experta para cobrar esto. Por eso. Y bueno, así hasta que tú sabes que jump and enjoy. Ese es mi lema de vida, mi segundo lema de vida, que quiere Ese es decir el eslogan de la empresa. lánzate y después vemos. Y lo hice, obviamente no quedaron muy bien, pero bueno, compré unos equipos como extra y bueno, lo intenté. Al final, Gabriel se llama ese bebé, siempre lo recuerdo. Ya es grande, obvio. ¿Ya debe tener cuántos años? No sé, imagina. Bueno, no debe tener tantos, como unos 10, 11, tal vez. Y hice esas fotos para ese bautizo y entonces nada, una cosa fue llevando a la otra. Una amiga a quien quiero mucho, yo quería que se llamara así, pero entonces me parecía muy poco serio o muy poco comercial. Todavía me lo parece. Vivo desde hace 8 años en este país, que el idioma inglés es el idioma que corresponde, y yo todavía me debato en ¿debo cambiar el nombre o no? Tengo un nombre comercial más corto para facturar y esas cosas, que es Pat's Production, o para nuestros clientes en inglés. Pero había una vez una foto, sigue siendo quien cuenta la historia. Exacto. Y este producto todavía lo puede conseguir la gente. Sí. Si yo quiero por lo menos un cuento como este, El mundo de Martina y su papá. Este es un ¿Qué cuenta el cuento. mundo de Martina y su papá? Este es un cuento, traje los 3 primeros que encontré en la oficina antes de venir, son más de 100 los que hemos escrito, pero estos 2 me parecen interesantes porque incluso no tienen mis fotografías. Todos los cuentos suelen tener mi fotografía, mi texto, pero este no es el caso de este cuento. ¿Por qué? Porque este es un cuento muy, muy raro que una vez me pidieron. Una niña se va a vivir con su mamá a España y su papá se queda en Venezuela. Y alguien cercano al papá me pide, podemos crear una historia, pero no tienes una sesión de foto de ellos que puedas tomar. Y yo tomé el riesgo y este cuento sé que es súper importante en la vida de Martina porque de alguna manera el cuento quería describir una relación entre una mamá, entre un papá y una niña, que no importaba cuánta distancia hubiese, siempre se iban a encontrar en la alegría, en el baile y en la forma de amarse. Y claro, eso está contado en prosa, que rima, bla, bla, todo esto está muy lindo y habían fotos de ellas. Pero lo más simpático es lo que pasa después que lo haces, cómo cada familia lo toma, lo vive. El papá de Martina fue a España a visitarla y en vez de entregárselo y ya como un álbum cualquiera, decidió hacerle una sorpresa. De hecho, entró a la librería, a la Casa del Libro, y lo puso. Eran 3 ejemplares, puso 3 ejemplares. O sea, realmente no sé si estaba bien que lo hiciera además, pero en todo caso, ella entró y cuando caminó por ese lugar, vio que había un título que decía El mundo de Martina y su papá. Ella abrió ese libro, no podía con su emoción de que había una historia de ellos 2. Y estoy segura, no sé, a ti te debe haber pasado ese cuento que marcó tu vida, ese libro en la infancia o en la adolescencia que te momentos. marcaron. Yo estoy segura que este libro habrá marcado su vida. No es que hiciera falta un cuento para sentir que su papá la amara, pero estoy segura que cuando su papá no está con ella, ella podría tomar este libro y sentirse muy cerca de él y al final volver a vivir ese momento. ¿Qué significado tiene para ti capturar los momentos? Ya has hablado de que estás congelando el tiempo, de que es la mirada, pero ¿qué valor crees que puede tener el capturar un instante, un breve momento? Porque a veces nos toca trabajar con niños que solamente se sonríen una vez. Y esa sonrisa es la que los papás aman y dicen, ¿en qué momento pasó? Porque nunca lo vi. Estuvo llorando toda la sesión de fotos. ¿Y de dónde sacaste esa sonrisa? Y resulta que sí, en un momento el niño sonrió y ahí está ese momento. ¿Qué significa para ti capturar un momento? Bueno, a veces, tú lo has vivido, es casi como un logro tipo, yes, pudimos, porque a veces puede ser muy complejo. Yo como mamá entiendo que todas queremos tener sonrisas felices de nuestros hijos, o sea, queremos ver eso, la emoción de mi hijo fue feliz. Sin embargo, siempre también
recuerdo que la vida es como es y nuestros hijos a veces van a sonreír y a veces no tanto, o tenemos un hijo que es más sonriente que otro, o tenemos un hijo que es más serio que el otro, y eso también está bien. Yo sé que mi trabajo, que lo que yo hago hoy, las familias que nos contratan lo disfrutan hoy, pero estoy segura de que será en, ojalá, mucho tiempo para que nadie falte en esas familias que conocemos, pero yo sé que es cuando la fotografía es lo único que nos queda de ese ser que amamos, porque lo he vivido. Es el poder de esa foto. Y así como de repente Bad Bunny dice, debí tirar más fotos. O sea, a veces uno cree que las tiene todas y no siente que hacen falta. Y con los celulares cada vez sentimos que no hacen falta. Pero la verdad es que, primero yo siempre digo imprimir, imprimir, imprimir. Conmigo o sinmigo, conmigo o sin mí. Pero la verdad es que la foto impresa, reencontrarte con una foto en una gaveta, en un álbum, en un cuaderno, es magia. Es volver a ver a tu abuela. Es volver a sentir ese amor que ya no está. Y yo creo, francamente, que a eso me dedico, a atrapar el tiempo. Sé que suena muy pretencioso decirlo así, pero yo creo que atrapo emociones y a veces quedan mejor que otras, pero de eso se trata. ¿Recuerdas alguna fotografía que te haya conmovido y que te haya hecho entender el significado de eso que tú hablas? Sí. De ese capturar el momento, el breve instante, eso que está pasando. Sí, muchas veces lo he sentido, pero hay un par de sesiones que son muy difíciles de llevar porque tú sabes que nuestro trabajo también es pasarla bien, hacer que el otro esté cómodo, se divierta, quiera sonreír, se sienta agradable, de ser posible hacer chistes. Y hay un par de ocasiones donde he sido contratada sabiendo que son las últimas fotos de un miembro de la familia que hacemos. Y lo sé y todos lo sabemos y entonces es como una mezcla de emociones profundas porque sabes que esa persona quiere sonreír para que tú lo recuerdes así. Entonces es como una sensación compleja y agridulce, pero la he vivido tantas veces que entiendo el poder y hago que sea todavía más cómoda y la música nos lleve y la pasemos bien. Genial. Y al final de cuentas todo el mundo se lleve un buen recuerdo de ese momento. ¿Qué le dirías a una persona que piensa, ya lo hemos conversado durante todos estos minutos, pero qué le dirías a una persona que piensa que una fotografía es una imagen nada más y no ese pequeño instante que estás capturando, que al encontrarte la fotografía dentro de 10 años en un libro o donde quiera que la guardes, lo va a anclar a ese momento otra vez? Dudo mucho que haya alguien que inconscientemente piense eso, que no importa. Tal vez sienten que no es importante en este momento de su vida o a veces tristemente nos dejamos llevar por otras preocupaciones bastante más superficiales como es que no estoy en mi peso ideal, es que no luzco como quisiera, es que quiero estar más lindo, comprarme la mejor chaqueta para ese momento cuando es totalmente irrelevante. Nadie va a recordar. De hecho, la foto cuanto menos moda haya encima, más poderosa va a ser. Eso importa muy poco, la verdad, con el paso del tiempo. Pero dudo mucho que alguien no lo vea importante. Sin embargo, habrá el que no y para eso también está bien. Seguramente creció o con muchas fotos o con muy pocas fotos. Pero para esas personas diría, un día te arrepentirás. Ya no habrás vivido ese momento. Es como decía aquel comercial, es mejor tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Pero repito, tu yo del futuro estoy segura que lo va a agradecer. ¿Te has conseguido con alguna sesión que haya sido transformadora para alguien? Que diga, es la primera vez que me hago una sesión de fotos y no pensé que iba a ser tan importante en mi vida. Sí, he escuchado tantas anécdotas. Bueno, yo he sido fotógrafa de personas que a personas que han llorado, por ejemplo, porque desearon toda su vida tener una sesión de fotos y nunca se la habían hecho por una razón u otra. Antes no se usaba tanto, o por razones económicas, o porque vivieron y crecieron en familias complejas donde hacer un retrato de amor no existió. Entonces viven ese momento. Es como esa foto se convierte en una cosa que anhelaron por mucho tiempo y se pueden sobreemocionar. He vivido eso. Y también lo he vivido un poco a la inversa, ¿no? Donde les recuerda las ausencias y les hace sentir de repente, o sea,
Lo que quiero decir con esto, una foto puede parecer un lujo o algo no tan relevante, pero puede despertar cosas muy complejas. Y hay anécdotas que he visto de gente que se ha enamorado a través de una foto. O sea, que tú abras un álbum y dices, wow, conozco una pareja que vio las fotos de alguien, qué niña tan linda, yo me voy a casar con esa persona. Y se casaron. O ayer leí en un post de alguien que se encontraron en una foto. O sea, imagínate, ¿no? Tú y yo nos casamos y de repente pasa el tiempo y tu mamá y mi mamá me muestra una foto de cuando fuiste el príncipe del carnaval. Y de repente la princesa del carnaval era yo y no nos acordamos. Y una foto nos atrapó en el tiempo y resulta que estábamos destinados a estar juntos. Hay miles de anécdotas. Las fotografías pueden conectar y contar muchas historias, ¿no? Infinitas. ¿Crees que la fotografía es una forma de dejar un legado? Sin duda, sin duda. ¿Qué te hace diferente? ¿O qué hace diferente a, había una vez una foto, a las tantas propuestas o a las tantas ofertas que se pueden conseguir en una ciudad tan grande como Miami? Hablemos de Miami. Claro. Porque el resto del mundo podemos diferenciarnos también, pero en Miami, ¿qué te hace diferente a ti? Yo, ¿O a tu equipo? hoy que vengo de muchas reuniones en la mañana, creo que una de las cosas que nos diferencia es que nos los tomamos muy serio. Esto no es un hobby. Esto es algo muy serio para nosotros, pero con la justa medida de vamos a pasarla bien y divertirnos. La invitación que nosotros le hacemos a las personas, y digo nosotros porque trabajo Claro, contigo, claro, eres parte de nosotros. Vamos a hacer las fotos de la familia, pero lo que queremos es que ustedes disfruten la fiesta, que dejen al niño o a la niña ser, y nosotros vamos a capturar los momentos que ustedes van a disfrutar después. Porque si hay gente que se enfrasca en... Es que quiero foto, y le ves ya la cara al niño de ya no quiero más fotos. Sí. Y entonces cuando los dejan ser y uno anda detrás del niño haciendo la foto. Modo de la niña, paparazzi. el niño se divierte, a veces te voltea y te mira con picardía porque dice esto me andan está persiguiendo. y parece un juego para ellos. Sí. Pero es distinto a cuando tú lo paras y párate aquí, quiero foto. Sin duda. Tenemos muchas, esa es una de tantas, tú lo sabes, estrategias, pero hoy vengo como con esa idea fresca en la cabeza. Creo que nosotros no... a ver, todo puede cambiar en el día, ¿no? Pero nos los tomamos muy en serio, es decir, nada es... Parece broma, pero no es broma. Parece que solo sonreímos y la pasamos bien, pero realmente hay horario, estructura, trabajo, organización, equipo detrás de todo eso. ¿Qué has aprendido tú, Patricia Graterón? No hablemos de la dueña, la CEO, la jefa de Había una vez una foto, sino tú, Patricia Graterón, como persona, ¿qué has aprendido de la vida a través del lente? A través de tu trabajo, de lo que haces. Muchísimo. Nunca me habían hecho esa pregunta, pero, por ejemplo, cuando es Navidad o cuando estamos en la temporada de Navidad, que tú lo sabes, salimos de una sesión tras otra, una tras otra, podemos ver 11, 12, 15, 20, 30 familias diarias siendo felices o pretendiendo serlo también, ¿no? A través de esas conversaciones y de esos encuentros sales ultra nutrido. En casi todos los casos para decir, quiero ser esto en esto, qué bien esta mamá está haciendo esto en esto, qué nice este papá que está haciendo esto en esto. O sea, salgo llena de información de cómo quisiera verme también yo, si soy esa mamá o si es esta mi familia. Y me doy cuenta que el drama de unos puede ser una tontería para otros. Eso es obvio, no es la vida. Pero creo que en mi caso o en nuestro caso, a diferencia de, no sé, de repente un contador o de repente el cajero de un supermercado o el mecánico de un carro, tú solo tienes como una pequeña visión de esa familia. Nosotros todos los días nos reencontramos con los protagonistas de una familia y ver sus dinámicas, cómo funcionan. Nosotros trabajamos con gente de repente súper prestigiosa o súper interesante o con cargos políticos en este país muy elevados y también con gente muy sencilla que ahorra para comprarse una sesión de fotos y al final te das cuenta que todos queremos lo mismo. No importa cuán súper arreglado o producido estés o cuán sencillo luzcas, todos queremos tener un recuerdo de nosotros viviendo, transitando una etapa maravillosa de nuestra vida, sonriendo y enseñando con el ejemplo. Una frase que describa tu filosofía de trabajo, ¿cuál sería? No sé, sonríe y sé feliz, o un poco esa que bromeamos en inglés en el equipo y decimos jump and enjoy. A veces
la vida te va llevando por caminos y solo tienes que saltar y luego intentar con las herramientas que llevas hacerlo lo mejor posible, pero es un poco eso, tómatelo en serio, trabaja en serio, pero también sonríe y disfruta. El camino es corto. Y no dudes de capturar momentos. ¿Qué servicios ofrecen ustedes en Había una vez una foto y Había una vez un video? Bueno, nosotros hacemos fotografía y video. Fotografía y video para familias, para niños, para bebés, para hogares, para matrimonios, para embarazos. Y en el estudio, tenemos un estudio precioso, muy siempre con decorados que van con la temporada. Nos encontramos allí. Ahora mismo está Halloween o Christmas o Valentine's o Easter, la que sea. Y también hacemos ahora cada vez un poco más producciones, un poco para negocios o para cosas comerciales, porque la verdad es que la mayoría de esas familias también tienen sus trabajos, sus negocios, sus emprendimientos, sus marcas personales. Entonces, bueno, la verdad es que ahora estamos tratando de crecer en ese espectro, ¿no? De mejorar nuestras habilidades para mostrar a través de la fotografía la emoción también de un negocio. Pero básicamente lo que nos hemos dedicado a lo largo de estos 10 años es a documentar el paso del tiempo en la familia. En este último trimestre del año, ¿qué va a poder experimentar la gente si contrata un servicio para la sesión de Navidad? Ay, no, bueno, tú lo sabes, Navidad es magia. En nuestro estudio cae la nieve, en nuestro estudio huele a pino, en nuestro estudio vas a poder ir a comprar tu árbol de Navidad y vas a sentir que estás casi en el Polo Norte. No vayan a pensar que vas a comprar el árbol de Navidad de verdad. Yo me lo creo. Yo entro en modo, me lo creo. Pero la mira, música me lleva, el olor me lleva y la fotografía también me lleva. Y bueno, también hay un set más elegante y más plain para esas familias muy de esta nueva era que les gustan las cosas como más sencillas y más sobrias. Habrá uno de Candy Shop Christmas que está súper cool, de colores un poco diferentes, negro, blanco, también el rojo y el verde. Y bueno, es la excusa perfecta para poner lindo a su esposa, para ponerse lindas ustedes e ir a disfrutar y desde de ya se pueden hacer la fotografía de Navidad. Desde hace más de un mes que nosotros tenemos listos nuestro set de Navidad, porque para nosotros este último semestre va de eso. Y para poder tener y cumplir todo como lo programamos, necesitamos hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Porque algo muy bonito que son de esas tradiciones que tienen los países donde tú llegas y que es bonito agregar a uno, es la de la postal de Navidad. Tomarte una foto y enviársela a tus seres queridos para que tengan una foto y te recuerden en una fecha tan especial como lo es la Navidad, ¿no? Tal cual. Hay gente que solo se hace la de Navidad, por ejemplo, y es ver pasar el tiempo. Tu hijo de ese Navidad 2024 ya no luce como el de la Navidad 2026. Nosotros intentamos parecer las mismas personas, pero también el paso del tiempo causa estragos. Y a nuestras espaldas también dicen algo diferente. Pero es impresionante. Gracias, Patricia, por compartir este tiempo y por hablar un poquito sobre la importancia de capturar los momentos, porque sí es importante para tener esas memorias frescas cada vez que acudamos al teléfono a revisarlas o al álbum, si imprimimos un álbum para poder tenerlas impresas como tú dices, o recomiendas, o quizás tener una gran postal en tu casa con una fotografía de algún ser querido o del grupo familiar completo, ¿no? Porque así también lo hacen. Yo todos los días cuando llego a mi casa veo a mi abuela, que me hace muy feliz recordar en ese abrazo que nos dio la última vez que tomamos esa fotografía a mis hijas y a mí, y eso te recuerda un momento feliz, te hace sentir protegido. Yo te doy las gracias por esta entrevista, pero todavía más te doy las gracias por lanzarte en esa aventura conmigo hace ya unos cuantos años, cuando te dije, ¿y si hacemos esto juntos? Y hemos crecido juntos, y es maravilloso ver la persona en que te has convertido también a lo largo del tiempo, y espero seguirte viendo crecer por muchos años más. Así será. Mil gracias. Y ustedes recuerden que una fotografía no detiene el tiempo, lo transforma, porque cada imagen es una prueba de que vivimos, amamos y fuimos parte de algo que valió la pena recordar. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar, compartir y escribir por allí qué tema quieren que toquemos para buscar algún especialista o alguna persona que nos pueda dar luces sobre esas inquietudes que ustedes puedan tener.